Regresamos inmediatamente a Hielo y es momento de hablar de delincuencia y no voy a contarle la vida privada de Beto, sino que Vicky Duclos-Sibuet acaba de comenzar sus historias oficiales como lo pueden visualizar en la TV de Punto Cero. Exactamente. Y el día de hoy se estrenó Los Ladrones. Es una película documental que está en Netflix. Se llama Los Ladrones, la verdadera historia del robo del siglo. Sabemos que hace poco tuvimos una película de ficción. Peliculón para mí. Muy divertida, está muy bien contada. La rebanco. Una de las últimas estrenadas prepandemia, si no me equivoco. 16 de enero de 2020. ¿Enero? ¿No fue en febrero? Puede ser en febrero. No, pero yo vi la privada 16 de enero de 2020. Disculpame, nada. Porque me yo soy de la Asociación Mundial de... Claro. No, es que tenía la fecha. Sí, Le tenía la fecha, 16 del 1. Te estamos jodiendo, pues fue en el verano, me acuerdo que fue en el verano. 2020, si no me equivoco. Arruinaste todo, Diego. ¿Querés hablar de vos? Habla de vos. Habla de vos. ¿Hablemos de vos? Hablemos de vos. Es una película, la ficción es una película de Ariel Winograd que nos contaba toda esta parte, todo el robo al Banco Río de Acasuso, que tenía como muchos condimentos para hacer una película de ficción, y lo teníamos a Diego Peretti, lo teníamos a Francella, teníamos como un montón de personajes y de actores importantes haciendo esta historia. La verdad, a mí me parece más que simpática, me parece que está muy bien, y es una de esas películas que si están las veo, la verdad, te digo, la puedo ver 500 veces, siempre me voy a reír, y me parece como un lindo antecedente. Y la verdad es que se estrenó ahora este documental que viene de la mano de otras personas, que viene de la mano de quienes hicieron el documental de Vilas, que se había estrenado en Netflix. Muy buenas críticas. Vilas, ¿serás lo que debas ser o no serás nada? Que bueno, nada, también viene como bien de ahí, ¿no? Hicieron esto y ahora hicieron esta otra película. Matías Gelburt se llama el director. Y lo que van a tener, y bueno, que nos van a presentar como diferencial es que tenemos entrevistas con todos. Entrevistas con todos los protagonistas de lo que fue el robo al Banco Río de Acasuso. ¿Y qué entrevistas? Porque tenemos entrevista a Fernando Araujo, que hoy está como más cerca de burlando que de otra cosa. Está como todo operado y hace artes marciales y no sé qué. Para graficar, porque la peli imagino que la vio todo el mundo. Sería el Peretti, justamente. El Diego Peretti, que... el cerebro de la operación. Exactamente, fue quien concibió este robo, y lo que nos va a contar acá es todo lo que... La verdad es que la película, para mí lo cuenta un poco a los tumbos, pero está bien y es mejor que se desarrolle en el documental, que esta idea que él tenía alrededor del arte, de lo artístico, todo este tiempo ocioso lleno de cigarrillos de marihuana que tenía para pensar y flashear cosas, en donde se le ocurre esta idea de robar un banco, pero no como ladrón de profesión, como sí eran otros de los personajes, como Vitete Sellanes, sino desde un lugar de verdad performático. Como deciste, que es un robo perfecto, un robo al banco, un banco que a nadie, la gente puede estar como de acuerdo, inclusive, como que está mal, pero no está mal. Y empieza a delirar un debate moral. Claro. Esta idea, y verdaderamente es interesante que la idea del robo, este robo al banco, surja desde otra postura que es más teatral que otra cosa, ¿no? Más artística que otra cosa, y que después se incorpora la parte más delictiva, la parte más de los ladrones de oficio. Entonces, bueno, nos va a contar, va a empezar básicamente con el testimonio de Fernando Araujo, que en la película era justamente Diego Peretti, que para mí era como Diego Peretti, estaba como en un papel que me costaba entenderlo, y verdaderamente cuando ves a las entrevistas a Fernando Araujo decís, se quedó corto. Se quedó corto, estaba mucho más arriba el personaje. No podés creer los personajes que son los de verdad. Si lo hubiera hecho Peretti exactamente igual a lo que es en la realidad, no le creíamos, no le decíamos, no, muy sobreactuado. No le crees nada, no, es una locura. Así. Son unos personajes Son increíbles. unos personajes muy... Y lo interesante es, vamos a ver, como muchas cosas están contadas o intentando traducir las cosas que contó la película, porque Fernando Araujo fue parte del guión, del trabajo de guión de la película de Ariel Winograd. Entonces vamos a encontrar que hay algo del relato que está muy, muy similar a la forma en la que él cuenta la historia. Vamos a tener el testimonio de Luis Mario Vitete Sellanes, que era justamente quien interpretaba Guillermo Francella, que yo por momentos era como, no sé si Sellanes lo está imitando a Francella en la película o Francella lo está imitando a él, porque era idéntico, la forma de hablar es
muy loca. Él tiene como una particularidad que es que no usa lenguaje soez, entonces todo lo que dice tiene como una articulación en las palabras que es tremenda. Cualquier cosa que dice es tremenda. Y construyó ese personaje del hombre de traje gris y lo lleva consigo encima todo el tiempo. Habla del personaje, habla de la construcción del personaje también, como lo asume. No es que él asume el personaje en la vida, sino que para el documental dice, bueno, el personaje es así. Y lo juega durante gran parte. Tenemos entrevista a Rubén de la Torre, que justamente es quien era pareja de la mujer que terminó delatándolos. Entonces, bueno, es interesante tener su punto de vista sobre cómo se dieron las cosas. Bueno, Sebastián Bolster, que era de tipo común, que era amigo de Fernando Araujo, que era un mecánico Pablo Rago, que era el mecánico de motos de agua, que hizo toda la parte justamente mecánica y técnica del robo, el boquete, cómo usó su ingenio para fabricar herramientas y cosas para poder lograr el robo. Y bueno, muchos personajes más, incluyendo a Miguel Sileo, que fue el mediador, que también fue un personaje muy importante para la película. Algunos empleados del banco, algunas víctimas del robo, clientes del banco que estaban en el momento del robo. Y bueno, otros así como personajes. Pero básicamente están como los protagonistas. Cosas a destacar para mí es toda la parte de recreación de imágenes recreadas sobre el robo están protagonizadas por ellos mismos, salvo que algún detalle. Pero verdaderamente son ellos los que están haciendo las recreaciones y eso para mí le da un plus. Como en los lugares. Claro, en el banco, en las alcantarillas, todo, jugando ellos a que están recreando y recordando y relatando. Eso es fantástico. Y tenemos como algunos datos justamente sobre todo la forma en la que ellos estuvieron involucrados en la creación del documental, que es que tenés a Vitete Sellanes actuando las conversaciones que él tenía con los mediadores y demás. Lo tenés actuando un montón de cosas en un teatro. O sea, lo tenés haciendo una performance del relato mismo. Todos están en una puesta en escena, que claramente es una puesta en escena. Entonces, de verdad ellos como que se prestaron a decir, bueno, si el robo fue toda una performance, también medio que el documental tiene que serlo y nosotros tenemos que serlo. Entonces, ellos participan de las recreaciones y, por ejemplo, Sebastián Bolster construyó durante 2 meses para el documental una réplica del cañón Power. Para el documental, que fue la herramienta que se hizo especialmente para abrir las cajas de seguridad en pocos segundos. Tremendo, el famoso cañón Power. Que además, bueno, ahora que dijiste el cañón Power, es un párrafo aparte los títulos y por qué pensaban y describían cada etapa de este atraco y con el nombre, porque están totalmente locos, son increíbles. Exactamente. Bueno, y tenemos como otras cosas que tienen que ver con los testimonios. Para mí es interesante que planteen los testimonios también de personas que estuvieron adentro y que fueron víctimas del robo, porque uno a veces pierde como el eje. Lo cierto es que el documental es fantástico, la historia es increíble, el hecho de que no haya víctimas fatales, heridos, gente que haya perdido su capital, más allá de un banco, que la verdad que poco, por lo menos a mí me importa muy poco. Digo, como, no, y venís además de después del 2001, donde los bancos se quedaron con la plata de la gente. La historia tiene esos condimentos que permiten que uno pueda empatizar y divertirse con la historia de un delito, pero uno a veces se olvida que hay gente que durante esas 2 horas creyó que estaba siendo rehén de un grupo de ladrones con armas que les parecían que eran de verdad, que no sabían en dónde iba a terminar y la verdad es que se angustiaron bastante. Entonces me parece interesante que hayan asumido ese lugar de decir, bueno, hay uno de los que era empleado del banco que incluso llora y se angustia recordando el momento en el que lo amenazaban al guardia con que lo iban a matar o que iban a matar a otro de sus compañeros si él no salía. Que después lo que termina sucediendo es el guardia sale de la garita en donde él está dentro del banco, le dan su arma y lo dejan salir. No pasó nada. Pero por supuesto que para las personas que estuvieron ahí fue 100% real durante esas 2 horas. Entonces, me parece interesante que incluyan ese tipo de testimonios como para sacudir un poco y decir, bueno, ojo, pará. Hubo gente que lo vivió como real y que incluso hoy siente angustia por el miedo que sintió en ese momento. Sí. Entonces eso me pareció
interesante. Lo que tiene esta historia que es tan surrealista que no hay mejor forma que dejar que ellos, que esos que son unos personajes, y no me canso de decirlo porque lo ves y hasta sentí fascinación por la locura que cargan y además la genialidad, porque hacer lo que hicieron realmente tiene mucho de genialidad cada uno en su área. Es decir, no había otra forma que no sea esta para contar de verdad este suceso que es surrealista en su totalidad. Y otro de los detalles que van a notar es el uso de una maqueta para contar cómo fue el robo al banco. Es como una maqueta cortada en donde uno va a verlos transitar. Y justamente lo que se hizo fue filmarlos a los ladrones en un croma en donde recreaban las acciones que tuvieron el día del asalto. Y por otro lado se diseñó una maqueta del banco en escala que llevó 4 meses de confección, que sus dimensiones eran 8 metros de largo, 2 metros de ancho y 1,5 metros de alto. Y después con efectos especiales ensamblaron todo para que parezca que ellos caminan por la maqueta de un lugar a otro y hacen como unos movimientos de cámara que están buenos. El laburo en la dirección, la verdad que es admirable. Hay una linda fotografía, que es más, a mí me había pasado cuando se había difundido material previo a la salida del documental, y vos veías unos frames, unos cuadros, y decís, uy, la payasada que va a hacer esto, ¿viste? Un tipo elongando en el cielo. No, y de verdad son ellos, con las locuras que hacen en su vida diaria, y eran simplemente fotos de esos planos de la vida cotidiana. Y vos decís, no, claro, ¿cómo no iba a ser surreal, iba a ser fantasioso, si ellos son unos personajes increíbles y únicos? Así que la verdad que la dirección me parece que es para destacar justamente el laburo de Martín Gailburst, sí, si no me equivoco. Matías, perdón. Me parece que hay un laburo de dirección de fotografía, hay un laburo impecable y súper atractivo donde durante casi 2 horas estás fascinado. Sí, y hay otro detalle interesante, es que es la primera vez que Fernando Araujo da una entrevista, da su testimonio frente a una cámara. Esto es como un dato, porque nosotros estamos como acostumbrados a verlo a Mario Vitete Sellanes. Estamos muy acostumbrados. Para mí es como una imagen que lo reconozco. Pero Fernando Araujo es la primera vez que da su testimonio en cámara, es la primera vez que le vamos a conocer la cara, aunque uno parece que lo conoce. Y lo cierto es que la única imagen que existía, la única pieza audiovisual que existía de él era del año 2006 en San Juan, en donde no se le ve la cara y solo se lo escucha decir arte, arte, arte cuando lo detienen. Entonces, claro, porque lo llevaban encapuchado cuando lo detuvieron. Claro, arte, arte, arte. Bueno, un comentario, arte, arte, lo único que decir arte. Sí. Está totalmente loco. Esa era la única imagen. Entonces ahora lo vamos a ver a él dando su testimonio y demás. Entonces, bueno, la verdad es que me parece una propuesta súper interesante. Yo le tenía un miedo bárbaro. Dije, ¿qué onda esto? Pero la verdad me parece súper logrado. Me parece muy entretenido y me parece un gran complemento de la película, de la obra de ficción. Me parece que se pueden ver las dos como un lindo doble programa de las dos cosas, porque son las dos muy interesantes, son distintas. Me parece que complementan muy bien y mantienen las dos como esta energía así como eufórica. Ahora, esto me parece que después de ver Los Ladrones le das un valor muchísimo más grande a lo que hicieron con la ficción, con la película El Robo del Siglo. Yo creo que sí. Porque hay una fidelidad a todo admirable. Y la interpretación, todo. Me parece que le sube un par de puntos justamente a la película. Y además invita a que si viste la película veas este documental, va de la mano y viceversa. Exactamente. Así que bueno, van a poder ver también imágenes reales de la joyería de Vitete Sellane que tiene ahora en Uruguay. Pero bueno, no muchos más, son todos datos de color. Pero lo cierto es que bueno, están las entrevistas a todos y las pueden ver. Hay algunas cosas que desmienten de la película de ficción, eso está bueno. Pero hasta ahí. De la película de ficción, en realidad, de los mitos que llevaron a que la película de ficción haga, por ejemplo, una pavada que no es spoiler, pero por ejemplo, ellos cuando se van a fugar piden unas pizzas. En la película, y en ese momento, obviamente, el relato que circulaba para hacer más grande todo esto era que habían pedido fugacetas. Entonces era como, bueno, le dijeron en la cara que se iban a fugar y no se dieron cuenta. Entonces, por ejemplo, ellos agarran y dicen, no pedimos fugacetas, pedimos pizzas. Porque sabíamos que se iban a dar cuenta si pedíamos fugacetas. Que de hecho, Miguel Celio dice, me llegaban a pedir fugaceta. Y entraba al banco, entraba de claro. Una, me daba cuenta. O sea, desmienten eso. Pero el resto de las leyendas se alimentan. Sí, son pavaditas, pero están buenas y me parece que suman. Y las preguntas que nos hacemos todos al final esperen, porque serán o no respondidas. Sí. ¿Cuánto era plata? y dónde está? ¿Dónde está? Nada. Todo eso es genial. Es un gran cierre, la verdad que es un documental espectacular para
para empezar ahí a renovar también votos con cosas que pasan en nuestro país. Viste que uno mira de afuera y esta historia es como única. Que no puedo cerrar, pero hay que recordar que Vitete no le había gustado mucho la película porque se incluía toda una parte familiar de él. Hay que recordar que para la película él era casi como un coprotagonista o muy importante para la película de Ariel con la hija de Francella. Y tenía como, claro, estaba hecha con la hija, que la actriz era la hija de Francella y además, bueno, se hablaba como de un vínculo familiar que él tenía. Como que no le había gustado mucho esa idea de ponerlo a él en ese lugar y a su familia en ese lugar en relación a él. Entonces, como se ve que se sintió un poco manoseado como personaje. A mí me encanta igual la película, sí. No me interesa lo que él piense. Ahora me gusta más que antes. Ahora me gusta. Pero bueno, nada, eso, datitos. La verdad, para poner estrellas, digo, yo no tengo nada que criticarle. Quizás que contaron el robo un poco rápido. Como toda la parte, se enfocan mucho en la previa y se enfocan mucho en lo que pasó después. Que está bien. Para delirar con cómo fue el robo, tenemos la película de Ariel Winograd que se enfoca ahí y no en lo que pasó antes ni lo que pasó después. Un poco más en lo que pasó antes quizás, pero no mucho más. Y acá, bueno, nos importa un poco todo lo otro, no tanto lo que pasó dentro del banco. Pero no sé, 4 o 5 estrellas. Yo estoy en 5 solidísimas. Sí, banco. Y anoto como uno de los documentales también del año. Banco, 5. Para mí 5. Sí, ya fue, 5. Míralo, Brian. Sí, lo voy a ver. Justamente por esto, por lo que te escuchaba hablar y contar un poquito, a mí me parecen las actuaciones muy buenas, son para mí excelentes actores. Y está bueno cuando tenés la vida real con el actor, porque ves el estudio del actor y el trabajo que hay para hacer un papel, que hay veces que se alejan muchísimo, que hay veces que está sobreactuado o demás. Y quizás, justamente cuando te escuchaba relatar, quizás la actuación de Peretti, hay una decisión quizás del director de nivelar un poco para que no sobresalga demasiado. No te lo podés creer. El verdadero Fernando Araujo, no lo podés creer que existe este tipo y que haya hecho lo que hizo. Entonces está bien, es una gran... O sea, enaltece aún más la película cuando sí le bajaron un cambio. Claro, es que para que no desentone, y quizás en lo que es una ficción, te queda fuera de lugar. Sí, totalmente. Así que bueno, 5 estrellas entonces para Los Ladrones, la verdadera historia del robo del siglo. Una película documental que está en Netflix. Menos de 2 horas. La pueden ver hoy mismo, porque hoy está ya está subido. Ya está subida, muy bien. Nosotros ahora sí vamos a escuchar una buena canción. Tengo una buena canción para, decía Gustavo, pero ese es Brian el que va a decir. Tan lejos estoy de Gustavo. Bueno. Vamos a escuchar una gran canción. Un chiste. El productor. Terriblemente negro. Acá nomás con una. No, bueno. No, ni siquiera. Ni con negro. No, es inalcanzable. Vamos a escuchar una canción que se llama Ladrón de mi cerebro. Hoy estamos. Ah, ¿viste? Sí, me vuelvo changarín. Fue pim pum pam. Le hace bien descansar a Brian. Sí. ¿Viste? Sí, pero no porque si no lo ves una vez al mes nada más. No, tampoco te más o menos. Bueno, una canción que salió en el disco Lo suelto cordero atado, de Patricio Rey, Sorrento de Ricota, del 93. Sin querer estuve por los 90. Inicios de los 90. Inicio de los 90. Bueno, y Sandman es del 93, los cómics estos. Viste, todo tiene que ver con todo. Pertenece al segundo volumen y viene detrás de Yo Caníbal. Y recuerdo la primera vez que escuché este disco. Una cosa de loco. Que no lo podía entender cuando sonó Yo Caníbal y después me encontré justamente con Ladrón de mi cerebro y dije, wow, qué fuerte y qué loco reencontrarte con Los Redondos con ese sonido. Bueno, justamente de todas las grabaciones, al final dijeron, bueno, vamos a hacer la masterización y la mezcla final para la mezcla y la masterización afuera. Y se fueron a Miami, recordemos 90, muchas bandas iban a grabar. DM2. Y la otra parte la hicieron en Los Ángeles, o sea, fíjate, se fueron de una costa a la otra. Sí, no pasa nada. De ahí es que justamente este disco es uno de los mejores que fueron grabados, que mejor suena, no solo por la calidad, sino por el volumen. Nos encontramos con Los Redondos y una claridad sonora. Porque previamente tenían problemas de volumen en lo que hacían. Y sonaban o medio vacíos. ¿Sabes cómo sufrían las radios, no? Sí, saltaba todo. Te sonaban bajito. Era un problema. Una radio que suene algo de Los Redondos es imposible porque te sonaba bajito, no podías nivelarlo. No es como ahora que es digital. Era. Claro. ¿Qué hace con el cassette? El registro era bajo. Claro. Sí, o en un disco, en un vinilo, si está grabado bajo, olvídate, por más ganancia que le das, porque lo que sucede es que se empieza a romper la señal. Claro, empieza a haber ruido. Entonces genera algo súper No hay forma molesto. que se escuche o bien o fuerte. Una de dos.
Bueno, justamente para cuando lo presentan en Huracán y lo presentan bastante. En el momento les hemos contado que aparecen, en realidad son invitadas las Black and Blues para toda la parte coral. ¿Sí? Fueron muy lindas fechas que realizaron. Y volvió Gabriel Conejo Jovilet, que había estado en los inicios de Los Redondos. Bueno, justamente para las giras y para presentaciones en vivo, vuelve empezando a tocar un par de temas. Y ya después para los recitales que quedaron, se tocaba todo. Quedó fijo. Quedaba todo lo que estaba. Así que bueno, rápidamente vamos a escuchar Ladrón de mi cerebro de Patricio Rey y sus redonditos de ricota.